Buenas tardes, estamos empezando la primera sesión del seminario de Historia de Género y de la Sexualidad del Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Lo primero que les quiero decir es, bueno, dar la bienvenida a todo el mundo, decir que este seminario está coorganizado por tres instituciones, por el Colegio de Michoacán, el Colegio Mexiquense y la nuestra, que es el Colegio de México. Somos tres instituciones sororas, aunque una nació un poco antes que las otras. Y tenemos una sesión buenísima. Bueno, todas las sesiones de este seminario han estado excelentes, pero empezamos este segundo semestre en febrero y no en enero, porque bueno, esto de los contagios del COVID nos retrasó un poco el mes de enero, pero ya lo logramos. Y estamos presentando, más que presentando, conversando en torno a un libro muy, muy importante, y que se publicó apenas el año pasado en español, el libro Feminismo, claro, aquí está, el libro de Catherine Marino, Feminismo para América Latina, un movimiento internacional por los derechos humanos. Un libro sobre el que estaremos conversando en una sesión, si no tridimensional, como dijo Martín González, esto sí trinacional, porque estamos conectados desde tres países. Estos son las ventajas, que nos da la conexión en línea, aunque no nos podemos ver en vivo. Bueno, sí estamos en vivo, pero tridimensionalmente. Entonces, no me quiero prolongar, pero sí quiero darle la bienvenida a la autora del libro, que está en Los Ángeles, a la doctora Leticia Bonifaz, que está en Ginebra, Suiza. De todos los lugares, estamos verdaderamente con una dimensión internacional. Al doctor Saúl Espino, que está en la Ciudad de México, por supuesto al doctor Martín H. González, que también está en la Ciudad de México, y que sostiene este seminario de muy buen ánimo. También entre las organizadoras de la sesión está la doctora Margarita Vázquez, desde la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y quizá tengamos alguien del Colegio de Michoacán o se unirán en un momento. Pero bueno, entre las panelistas entre las participantes no voy a nombrar a todo mundo, pero está la doctora Francie Chasen en Estados Unidos, y no voy a hacer todo el recorrido porque, bueno, no terminaríamos nunca. Entonces, les decía yo, estamos en la presentación de la traducción al español del libro de Catherine Marino, muy actual porque es un libro de historia de derechos humanos internacionales, y me importaba mucho que habláramos sobre este libro porque creo que la traducción de las obras es muy importante en ambos sentidos. Desgraciadamente, nuestras traducciones son más inclinadas a que nosotros leemos en español obras publicadas en inglés, y tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que las obras publicadas en español se conozcan en otros idiomas. En ese esfuerzo estamos avanzando, creo que pues bien, y nos estamos comunicando. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a estas, ya me hice bolas con el lenguaje incluyente. Y en primer término le voy a dar la palabra al doctor Saúl Espino. Me voy a permitir leer unas cuantas palabras de presentación. El doctor Espino es investigador asociado del Colegio de México, es licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
y maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, institución en la que también realizó una estancia postdoctoral en el antiguo Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, hoy Centro de Estudios de Género. El doctor Espino recibió Una opción es Centro de Estudios Superiores Navales, en calle Cerro de la Libertad. ¿Te gusta este lugar? Cállate. El doctor... Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa. Perdón, Siri se metió a mi conversación. Recibió la medalla Gabino Barreda de la UNAM por su tesis de licenciatura y su tesis doctoral ha sido multipremiada por la Academia Mexicana de Ciencias y recibió menciones honoríficas del Instituto Nacional de la Antropología e Historia y de la sección México de LASA. El profesor Espino ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y en el Colmex. Su principal línea de investigación es la intersección entre los estudios de género y la religión en la historia latinoamericana. Pues Saúl, tienes el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me siento muy agradecido por la oportunidad de estar en esta sesión y pues plantear algunas cuestiones para abrir el diálogo con Catherine Marino, la autora del libro que hoy nos convoca, con Leticia Bonifaz, con Gabriela y por supuesto todas las demás integrantes del seminario y los asistentes. Creo también, como decía Gabriela, que es muy buena noticia la reciente traducción al español del libro de Marino, y no solo para quienes estén interesados en la historia del feminismo, sino también para la historia de los derechos humanos y la historia política de América Latina en general. A través de un minucioso y sorprendente trabajo de archivo de escala continental, la autora pues prueba que en la articulación contemporánea de los derechos humanos fue imprescindible el activismo feminista, ¿no? Y en específico el liderazgo de feministas latinoamericanas. Se trata de, además de un liderazgo que, como es frecuente en la historia de género, un liderazgo que fue borrado en las historiografías globales del feminismo, ¿no? Fuertemente influenciadas por lo acontecido en Estados Unidos, y que a pesar de las retóricas binarias, muestra muy bien Catherine Marino cómo el feminismo se articuló dialécticamente entre norte y sur, la tradición liberal, tradiciones socialistas y en fin otras guiadas. Hay muchísimas cuestiones en las que nos podríamos centrar y imagino que muchas saldrán a lo largo de la sesión. Por lo pronto, para mi primera intervención y respetando la dinámica del seminario que establecimos el semestre pasado, de que sea más bien un diálogo y un intercambio y no un comentario, quisiera centrarme en un punto en específico que es un punto metodológico y es sobre el marco transnacional de análisis del libro. Creo que es un enfoque fundamental para los hallazgos tan interesantes y las contribuciones tan interesantes que hace Catherine. Entonces quisiera escuchar algunos de los desafíos que enfrentaste, Catherine, al diseñar e implementar este enfoque transnacional y cómo lo solucionaste. Y particularmente me interesan dos campos en los que creo que es común enfrentar desafíos a la hora de plantear un marco de este tipo. En primer lugar, la relación con las historiografías nacionales. Es como un gran reto familiarizarse con discusiones, contextos y narrativas tan variados, ¿no? Y de países tan diversos como los que abordas. Y el enfoque transnacional, si bien se propone ir más allá del estrecho marco del Estado-Nación, porque pues interrelaciona lo que acontecía en distintas geografías, documenta redes de intercambio y demás, pues parte de las historiografías nacionales para no partir, digamos, de cero. Entonces, ¿cómo fue, Catherine, que dialogaste con estas historiografías nacionales? ¿Qué contribuciones consideras que hace tu investigación que no sería posible hacer en un marco nacional tradicional de análisis? Por ejemplo, imagino que tal vez algunas de las actoras individuales y colectivas que aparecen en tu libro, pues suelen ser retratadas de manera muy excepcional o extraordinaria en las historiografías nacionales, y tú aquí vas documentando muchas similitudes o al menos un intercambio y un diálogo constante, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, la relación con las historiografías nacionales. Y en segundo lugar, también relacionado con este enfoque transnacional, la cuestión de las fuentes. Es realmente impresionante revisar como el listado de archivos que consultaste, ¿no? Viajaste al menos
a media docena de países. Y entonces me interesa, por ejemplo, saber los retos que enfrentaste en esto, porque pues es común en un enfoque transnacional planteado al inicio de un proyecto, pues se consolida o se desarma según el acceso contingente o aleatorio que uno tiene a archivos locales. Y en el caso de este libro, quisiera saber, por ejemplo, si estos acervos y archivos que visitaste son los que te planteaste desde un inicio visitar, ya sea porque los consideraste imprescindibles para tu proyecto y la historia que querías narrar, o más bien fue al revés, que el acceso a estos archivos determinó quiénes eran las protagonistas de tu relato, por ejemplo. En fin, ojalá nos pudieras compartir un poco más de estos desafíos de hacer historia transnacional como la que haces, porque pues visto el también logrado producto, creo que serán lecciones metodológicas muy interesantes para muchos de nosotros. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Debo responder a... Perdón, sí, perdón, Catherine, es que se me salió una alarma en la computadora y no sabía yo qué hacer. La dinámica que tenemos pensada para esta conversación, para estas mesas, es sí una conversación más que una conversación que sirva a colegas, a estudiantes que están ahora muy interesados en las redes transnacionales. Tenemos estudiantes que se están rompiendo la cabeza de cómo lograrlo y si vale la pena hablar de redes. Pero yo creo que sí podemos darte oportunidad ahora de tomar la palabra, Catherine, pero antes de eso, pues te voy a hacer una breve presentación. Catherine Marino es profesora de historia de la Universidad de California en Los Ángeles. En Los Ángeles, que creo que compite con la Ciudad de México en número de mexicanos habitantes. Y Catherine es profesora de Historia de las Mujeres, Género y la Sexualidad en América Latina y en los Estados Unidos. Se especializa también en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante el siglo XX, así como en la historia de los derechos humanos y los feminismos transnacionales. Su libro, Feminism for the Americas, The Making of an International Human Rights Movement, fue publicado por la Universidad de Carolina del Norte en 2009, ganó numerosos premios y en este año es un libro reciente, como los otros que estamos presentando en el seminario, fue vertido al español en una traducción buenísima de Helen Torres, Carla Esparza y Elena Romo, y la editorial Grano de Sal lo publicó en México y se encuentra por lo pronto en las librerías de la Ciudad de México. Bueno, Catherine, pues si quieres empezar la conversación y después le daremos la palabra a la doctora Leticia Bonifaz. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Gabriela Cano y Martín Humberto González Romero por invitarme y a las doctores Leticia Bonifaz y Saúl Espino Armendariz para estar aquí en conversación. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Saúl, por su comentario muy interesante y amable, y por tus preguntas. Sí, cuando empecé este proyecto, cuando empecé, yo estuve en escuela postgrado, y cuando empecé mi escuela postgrado, yo pensé que estaba estudiando
la historia del feminismo en los Estados Unidos, pero cuando encontré archivos en Stanford, la universidad donde estuve, encontré un archivo de una feminista de los Estados Unidos que era amiga con Berta Lutz, la brasileña de que escribo en mi libro. Y encontré que su amistad era muy involucrada con una red más grande de feministas y de organizaciones y grupos intergubernamentales y interamericanas. Y encontré este movimiento de feminismo interamericana. El primer lugar donde fui a hacer investigaciones fue el archivo de Doris Stevens, la líder estadounidense y sufragista en los Estados Unidos. Por una década ella era la líder de la Comisión Interamericana de las Mujeres. Y encontré en su archivo mucha información de todas partes de los estados, de las Américas, de feministas en todas partes de América Latina, pero también encontré conflictos entre ella y me di cuenta de que nunca tendría la historia completa sin hacer investigaciones en los archivos de feministas de América Latina y cuando estaban escribiendo a una u otra y no escribiendo a Doris Stevens en los Estados Unidos. Así que fui primero al archivo en Montevideo de Paulina Luisi, que era una feminista muy, muy importante en este momento y esta época. Y encontré allí que ella tenía amistades con feministas de México, de Cuba, de Argentina y Chile y otros lugares. Y entonces fui a Cuba para hacer investigaciones en los archivos de la amiga de Luisi, Ofelia Domínguez Navarra. Luisi y Domínguez, las dos no eran miembros o delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, pero tenían una fuerza muy importante en los dinámicos de feminismo interamericana y tenían reputaciones internacionales. Pero mis fuentes, sí, creo que entonces fui a Panamá para hacer investigaciones en el archivo de la panameña Clara González, que era amiga con Ofelia Domínguez Navarro de Cuba. Y fue, mi proceso era un poco, estaba determinada por los archivos que estaban disponibles y también esta red que estaba descubriendo especialmente las amistades entre estas feministas de América Latina. Y creo que porque estaba enfocando en un grupo de 6 mujeres que todas tenían privilegios raciales y de clase. Todas estas mujeres tenían acceso a educación y aunque 2 de ellas, Ofelia Domínguez Navarro y Clara González, no estaban de clases altas, tenían acceso a educación y así que tenían acceso a estos congresos internacionales. Pero creo que mi enfoque en estos congresos internacionales, yo no tenía acceso en todos los casos a las movilizaciones
locales en todos estos lugares. Y sí, estas mujeres, aunque eran líderes en sus naciones y de grupos feministas en sus naciones, no fueron las feministas únicas en sus países también. Y hubo mucho controversia, hubo conflictos entre sus países en que mi libro no entrar porque mi enfoque fue en estos espacios internacionales. Y creo que es difícil para hacer ambos en el mismo lugar, en el mismo libro, pero yo traté entender cómo las movilizaciones populares, especialmente en los años 30 y 40, estaban impulsando estas líderes en congresos internacionales. Creo que en términos de la historiografía, las historiografías muy diferentes de estas naciones, yo estudié la historia, las historias de mujeres y de género en cada región y cada país y su historiografía. Y encontré que hubo una literatura muy rica de feminismo en América Latina. La obra de Gabriela Cano ha sido una fuente muy, muy importante para mí. Pero creo que sí, mi entendimiento, la historiográfica de feminismo global usualmente no destaca el rol importante del feminismo latinoamericano. Y creo que esta lección quizás es lo más importante de mi libro, que la fuerza colectiva de feminismo americana y de feministas de América Latina fue de suma importancia en la creación de derechos humanos internacionales y del feminismo global en esta época. Pero espero que el libro inspira más conversaciones y más investigaciones sobre las partes y figuras y movimientos y partes de América Latina que mi libro no tiene. Y creo que solo es una pequeña contribución en términos de explicar las historias del feminismo en América Latina. Es una historia mucho más grande y larga y más rica que solo un libro puede descubrir. Gracias por tu paciencia con mis... Muchas gracias. Catherine, nos das, pues sí, la dimensión, las posibilidades y los límites de hacer un esfuerzo como el que tú hiciste, que puso a la Comisión Interamericana de Mujeres verdaderamente en el mapa y con personajes, pues, muy, muy interesantes, muy importantes. Bueno, la doctora Leticia Bonifaz tiene la palabra ahora, pero antes de eso la voy a presentar porque es un honor que esté en esta sesión. Leticia Bonifaz esto no está aquí en la presentación, pero es originaria de Chiapas, nació en Comitán, o sea que comparte la tierra de origen con Rosario Castellanos. Además,
Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte y ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos públicos, entre ella como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, que por cierto, el CIDE es coeditor del libro que hoy estamos discutiendo. La doctora Bonifá Faz, además, ha sido directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el año pasado, en 2020, fue elegida como experta independiente para integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Mujer, la famosa CEDAW. También quiero decir que yo le tengo una enorme admiración a la doctora Bonifaz, porque pues es una artífice nada más y nada menos de la ley del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Escribió la presentación al libro de Jordi Díaz y también sí tenemos en esta capital una ley de aborto, de interrupción, ¿cómo se llama? De interrupción del embarazo. Pues aquí tenemos a quien estuvo intelectual y políticamente sobre esto. Muchas gracias, Leti, por estar esta tarde en esta sesión. Y bueno, Leti está conversando con nosotras desde Ginebra. Adelante, doctora Bonifaz. Agradezco profundamente a Gabriela Cano esta invitación y estoy feliz de estar con Saúl y sobre todo con Catherine, que hizo un trabajo verdaderamente monumental, extraordinario. Yo disfruté mucho página por página y había conocido la versión en inglés por recomendación de Yuri, la nieta de Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Y fue Yuri la que me dijo, tienes que leer a Catherine, tienes que conocer a Catherine, porque ahorita estoy en una investigación sobre mujeres en la diplomacia en México. Entonces, prácticamente, la lectura de tu libro a mí me ahorró muchísimo trabajo, cosa que te agradezco, pero no venimos a hablar de eso hoy, sino de esta extraordinaria forma como conectaste una serie de sucesos que estaban aislados y que tú lograste ir armando a partir de esta búsqueda de cómo se dieron las conexiones entre las distintas mujeres en Latinoamérica. A mí lo que me da mucha curiosidad es cómo habían mujeres, pero aisladas. No era que fueran muchas mujeres. Estaba Paulina Luisi en Uruguay y estaba Hermila Galindo en México y después Margarita Robles de Mendoza y más adelante aparece Amalia, pero también estaban ya en República Dominicana Minerva Bernardino, Berta Lutz en Brasil, ya hablaste de Ofelia, en fin. Entonces, ¿cómo logras mostrar estas individualidades? Porque al final no es que hubiera un gran grupo de feministas, sino pareciera que eran personas que aisladamente lograron asistir a los primeros congresos y como dijiste, todas podríamos encasillarlas en que de alguna manera se habían formado en universidades de Estados Unidos, habían conocido a Doris, que es como el eje de todo, aunque después se den todos los problemas con ella, estas rivalidades que tienen mucho que ver con la forma de ser latina, que se consideraban muchas excluidas, no solo en función del idioma que la mayoría manejaba, no todas, pero que
de qué manera se van dando estas relaciones. Ahora, ¿qué es lo que me encanta del libro? Me encanta que las pusiste en un foco donde no estaban. Estaban totalmente invisibilizadas la mayoría de ellas. Es más, hoy en día no se valora la intervención que tuvieron en la conferencia de Chapultepec, que es clave para lo que va a venir después con la Sociedad de Naciones. El repaso histórico que haces es realmente extraordinario porque no solo te muestra qué se estaba viviendo en cada país, sino cómo se estaba construyendo algo que fue clave para toda América Latina. En lo particular, esto que señalas me parece muy relevante, cómo Minerva Bernardino venía de un país donde había una dictadura y también en el caso de Brasil había una dictadura y a pesar de eso ellas tenían una representación y tenían posibilidad de estar no solo asistiendo a los congresos. Ahora, América Latina tuvo un desarrollo casi paralelo al europeo. Tuvimos un avance muy importante. No sé si Europa se detuvo un poco después de la Primera Guerra, pero en México nunca se paró. La conferencia de Montevideo es clave, lo que ahí se dice y los resultados que se obtienen son muy importantes para lo que viene después. Y qué bueno que hay este hilo conductor de cómo se fue dando lo que ya dijo Gabriela, la CIM, y a partir de buscar qué era lo común del interés. Ahora, ya yendo al terreno jurídico, que a mí me interesa muchísimo, es muy interesante cómo hay dos temas que están presentes todo el tiempo, que es derechos en lo que nosotros llamamos del ámbito privado, temas de nacionalidad, temas de matrimonio, temas de igualdad de derechos y también el tema de la lucha por el sufragio, porque esa división se da no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y en América Latina. No toda feminista es sufragista y no toda sufragista está en el mismo canal de búsqueda de ciertos derechos. Se mezclan la búsqueda por derechos laborales, por derechos de nacionalidad, por ejemplo, que las mujeres la perdían cuando se casaban o no se la podían dar al marido, había esa desigualdad. Habían temas, digo, de derecho privado que fueron muy importantes y también estuvo el derecho al sufragio, donde Margarita Robles de Mendoza se vuelve un ícono. Yo creo que las fotos más importantes que tenemos de la época de Cárdenas son esas. Ahora, en México tuvimos desde Carranza el impulso hacia Ermila Galindo, que al final no puede salir a Estados Unidos por problema de la visa y eso. Pero después veníamos muy bien hasta que al detenerse el derecho al sufragio, se detienen el resto de los derechos porque el general Cárdenas, que es tan admirado por muchas razones en México, en esta nos falló a las mujeres, de plano. El general Cárdenas no se atrevió a dar el paso, un poco influenciado por lo que acababa de pasar en España. Entonces, del libro me gusta, repito, que rescatas historias que estaban invisibilizadas, que logras mostrar la relación que tenían todas estas mujeres, sobre todo porque hay constancias epistolares, qué bueno que se escribían. No me gusta este constante conflicto que había y rivalidad entre algunas de ellas, no solo en relación a Doris, sino entre las propias latinoamericanas. Me da mucha tristeza que Amalia Castillo Ledón no haya asistido con la representación de México, sino que haya estado como en un segundo plano en la conferencia de Chapultepec. Pero para mí lo más relevante de todo es que son historias que estaban ocultas y que por fortuna en este libro tan importante no solo sacas a la luz, sino das la posibilidad que a partir de tu libro sigamos reconstruyendo muchas de estas historias. Hasta aquí la dejaría felicitándote ampliamente, Catherine, y diciéndote que al menos para mí
ya hay muchos elementos para seguir investigando sobre varios hilitos que se quedan por allí y que fueron muy útiles para mi investigación actual. Muchas gracias, profesora Bonifaz. La dinámica que tenemos es que hacemos preguntas primero de quienes están invitadas a la sesión, entonces, y después empezamos ya a dar la palabra ampliamente. Corresponde entonces si el doctor Saúl Espino tiene alguna pregunta adicional, un comentario, sería muy bienvenido. Saúl. No sé si Catherine va a responder lo de Leticia antes, ¿no? Perdón, es cierto, sí, perdón. Solo quería decir muchas gracias por sus palabras muy inspiracionales y por su obra también en el esfero de mujeres y género y derechos nacionales e internacionales. Soy una admiradora grande de Leticia Bonifaz y me siento muy agradecida que oír de sus palabras sobre mi libro es un honor muy grande para mí. Muchísimas gracias. Y sí, muchas gracias por sus puntos muy buenos. Y sí, estaba pensando sobre el rol de mujeres como Berta Latz de Brasil y Minerva Bernardino de la República Dominicana y también Amalia Castillo de Ledón de México, cómo ellas navegaban sus relaciones complejas con sus gobernantes y naciones y también sus esfuerzos feministas. Y no sé si Gabriela tiene un comentario sobre Amalia Castillo Ledón también, pero me encantaría oír también sus pensamientos y opiniones sobre estas redes y sobre Amalia Castillo Ledón especialmente. Muchas gracias, Catherine. Pues creo que Saúl tiene algo para seguir con la conversación. Yo tendré una intervención más adelante porque aquí soy la moderadora. Saúl. Gracias. Sí, creo que hay una palabra que surgió ahorita en lo que comentaba Leticia y también en tu primera intervención, Catherine, que es la palabra conflicto. La cuestión del conflicto me parece muy sugerente porque la narrativa historiográfica que tejes, Catherine, en tu libro, no rehúye a mostrar las tensiones, no rehúye a mostrar los desacuerdos, sino que incluso los pone en el centro y muestra que pueden ser fecundos si entendemos que el feminismo pues es un movimiento plural y una tradición crítica en la que siempre ha estado en disputa pues no solo quienes lideran el movimiento o la agenda que se está peleando, sino incluso quién es el sujeto histórico del movimiento. Entonces, el foco en el conflicto permite pensar una historia compleja que no es monolítica, que no es universal, que no es atemporal la agenda del feminismo, que son tentaciones comunes no solo al historizar el feminismo, sino cualquier tradición política y cualquier activismo. Y una dimensión fundamental de estos conflictos tiene que ver con cuestiones geopolíticas, de clase y raciales. Creo que esto puede ser muy interesante no solo para quienes nos dedicamos a escribir e investigar historia, sino para todos quienes estén interesados en los estudios de género, porque eh, aquí aparece un poco que los discursos feministas de algunas de las activistas latinoamericanas que aparecen en el libro son, por así decirlo, pioneras de la crítica interseccional. De alguna forma, todas comparten, además de las reivindicaciones de género, la crítica geopolítica de estar situadas en el sur, ¿no? En América Latina. Muchas también una dimensión de clase con su interés en las mujeres obreras y la legislación proteccionista al respecto.
pero incluso algunas van más allá, como Ofelia Domínguez o Clara González, que incorporaron críticas antirracistas. Al respecto, por ejemplo, yo encontré fascinante cómo explica Ofelia lo del feminismo práctico, ¿no? Creo que entender el feminismo práctico desde hoy tiene unas implicaciones muy interesantes. Y en este sentido, pues pareciera que cada vez datamos más tempranamente el surgimiento de la crítica interseccional en la historia del feminismo. Lo que quizás puede llevarnos a pensar que estamos, no, y esto es algo que planteo como para saber qué piensas tú, Catherine, qué piensa Leticia, Gabriela y las demás integrantes, quizás nos puede llevar a, a partir, más bien a pensar de que estamos partiendo una premisa falsa que supone que la crítica interseccional surgió en algún punto, que antes de eso había un feminismo que no era interseccional, y en realidad, si entendemos que el feminismo es plural y que siempre estuvo compuesto por mujeres de distintas clases, razas y demás, distintas localizaciones geográficas, pues entonces siempre estuvo esa crítica interseccional desde el principio. Lo que pasa es que había estado más bien borrada de una narrativa historiográfica. Entonces, bueno, en suma, ¿qué pensarías tú, Catherine, que son las implicaciones de tu investigación para reflexionar sobre la crítica interseccional feminista? Muchísimas gracias, Saúl. Sí, estaba muy sorprendida para aprender sobre esta forma de feminismo muy interseccional en los años de 20 y 30 desde América Latina. Creo que feministas en América Latina han sido entender las opresiones de género con otras formas de opresiones siempre, con raza y con clase y también con los poderes de imperialismo y este fuente de opresión. Creo que fue muy importante las teorías del feminismo en América Latina y también a las vínculos y las redes del feminismo en América Latina. Y también creo que sí, los conflictos, como los movimientos sociales, como todos los movimientos sociales, feminismo americana tenía conflictos y debates muy importantes y creo que estos conflictos eran productivos y sí, creo que fue un fuente, estos conflictos fueron fuentes de formas de feminismo muy radical y interseccional. Es creo que también en estos países mujeres de indígenas y también en algunos países afrodescendentes también estaban influyendo formas de feminismo en estos años. Creo que los años de las 30 y 40 del antifascismo fueron muy importantes a entender un feminismo más amplio y interseccional, porque hubo grupos contra racismo muy explícitamente en estos años y también creo que la influencia de antifascismo ayudaban a crear un feminismo que estaban tratando de confrontar muchas formas de opresión en el mismo tiempo. Pero muchas gracias por tu comentario sobre feminismo interseccional. Creo que sí estoy de acuerdo sobre tu interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias,
Catherine, Saúl, pues sí creo que se están poniendo el dedo en uno de los retos mayores al hacer historia de los feminismos, que es cómo evitar las narrativas heroicas y al mismo tiempo ser empática y entender los retos que se estaban enfrentando. Y este reto, pues está muy presente en el trabajo que estamos haciendo, pero no me quiero extender porque seguramente las participantes en el panel. ¿Me dejas comentar algo, Gabriela? Sí, perdón, Leti, sí, adelante. Bueno, yo lo que quiero rescatar es que efectivamente ya hay algo de interseccionalidad, pero en el caso de México, lo indígena está totalmente ausente, porque es blanco y mestizo, nada más. Y hay que poner el contexto de Vasconcelos y la raza de bronce y lo indígena desaparecido. La apuesta era al mestizaje. Entonces, el conflicto estaba entre aquellas mujeres que habían podido salir a Estados Unidos, bien porque vivían en el norte o bien porque eran hijas de hacendados o que de alguna manera tenían ventajas, como la tuvo Sara Madero o la propia Elena Arizmendi, tan trabajada por Gabriela. Yo siento que en el caso de Palma Guillén, que es la que va a la Sociedad de Naciones y luego también es parte de este círculo, pues son mujeres blancas y podríamos llegar casi a lo mestizo, pero en el caso de México no llegamos a lo indígena. En el caso de lo afrodescendiente, yo creo que tuvo una presencia mucho, mucho mayor, al menos ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Leti. Pues sí, tienes toda la razón, desde luego. Y Catherine, ¿quisieras comentar el punto? Sí, creo que es un punto muy importante. Unas de las únicas casos en que he visto mujeres indígenas que tenían en estos años un rol importante en estas conversaciones del feminismo y es en Ecuador, donde hay un grupo en este momento de feministas, mujeres indígenas que colaboraban con Nela Martínez, una feminista de Ecuador comunista, y otras feministas en estos años en la Alianza Ecuatoriana. Creo que fue fundada en 1938 y fue una colaboración muy, parece que fue igualitaria y la Alianza Ecuatoriana tenían aspiraciones para mejorar educación para las comunidades indígenas y Dolores Cacahuanga, una mujer indígena, era un líder en este grupo feminista, pero es un caso, es la único caso en que he visto este fenómeno. Pero creo que en esta época fue el Partido Comunista que fue lo más igualitario y que estaban colaborando lo más con mujeres de diferentes razas. Y no sé qué los otros panelistas piensan, pero... Muchas gracias, Catherine. Leticia, Saúl, ¿algún comentario o pasamos a las intervenciones de las otras participantes? Tenemos registradas a 68 personas que están en vivo en la sesión, entonces pueden enviar preguntas para participar en la conversación. Preguntan por los datos de Catherine Marino, está en la Universidad de California en Los Ángeles, ahí se encuentran sus datos. Y bueno, pues abrimos la mesa, tenemos historiadoras que hacen
que se involucran en la historia del comunismo, en la historia pues de mujeres radicales. Entonces, pues adelante. ¿Quién levanta la mano? Creo que un asunto que me está interesando ahora es el tema de cómo es que buscamos un progreso en los momentos del feminismo, y por eso nos cuesta trabajo ver la complejidad y las contradicciones que puede haber en ciertos momentos. Y eso es uno de las aportaciones del libro de Marino, en donde nos hace pues ver desde el punto de vista de las actoras cómo van conformando sus visiones políticas. Quizá uno de los aspectos más importantes o más impactantes del libro de Catherine es el racismo que movía a algunas de las activistas, de las feministas de los años de la época. Pero creo que aquí ya tenemos algunas intervenciones, algunas preguntas. Ana Carolina, si nos puedes escribir tu pregunta, por favor. Eso nos permite tener la conversación más fluida. Si escriben sus preguntas en el chat, quienes apenas se están integrando al seminario, y quienes ya forman parte del seminario pueden pues levantar la mano para hacer su pregunta. A ver, creo que aquí hay algo. Una pregunta que voy a leer. Susie Porter, veo que escribiste tu pregunta. No te vemos. Pero Susie Porter, que es integrante, ahí está, del seminario. ¿Quieres decir tu propia pregunta desde la Universidad de Utah? Bueno, gracias por la conversación y por el libro, Catherine. Yo nada más quería escucharte hablar un poco sobre cómo contexto nacional haya informado la actuación política de estas diferentes mujeres en el entorno internacional. Si había un caso en particular que te pareció muy interesante o algo así. Por ejemplo, si en Brasil el movimiento de feministas fue más de las élites y en México es un movimiento más bien masiva, ¿no? O como el contexto de la relación de las mujeres con los ejes de poder. Si, por ejemplo, en México muchas mujeres tenían una relación estrecha con el gobierno y luego en base de eso participaron en el entorno internacional y quizás en otros países no. Un poco así. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí. Soy admiradora de tu trabajo y he aprendido mucho de tus libros. Muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo y encontré que también en lugares como Chile y México, donde los gobiernos eran de Frente Popular, de Cárdenas y Cerda, y en Chile feministas tenían relaciones con el gobierno a algún extento, y en estos países el movimiento de feminismo de Frente Popular eran muy grande, y en partes de los países, no solo los capitales, pero en el exterior y otras partes del país.
pero creo que que estos grupos como MEMSH en Chile y Frente Único pro Derechos de la Mujer en México tenían una influencia también en otras partes y otros países donde sus gobiernos no estaban tan progresistas y inspiraron grupos de feminismo en otros lugares. Porque mi enfoque fue en el ámbito internacional y esfera internacional. Mi libro no investigó estas diferencias. Y en Brasil, por ejemplo, creo que sí, el movimiento feminista era más pequeña y élite, pero también hubo mujeres comunistas que tenían retos o aspiraciones feministas también, y mi libro no descubre o no tiene mucho de no, disculpas por mi español, no tiene mucho de estas mujeres. Y así que creo que, espero hacer más investigaciones sobre diferentes redes que no están en mi libro. Creo que las redes de mujeres comunistas es otra red que demuestra diferentes aspectos de movimientos sociales y de feminismo en este momento, que no tiene conexiones o vínculos con la Unión Panamericana y congresos interamericanos. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, gracias. Me encanta el libro. Felicidades. Muchas gracias, Susi. Está aquí la doctora Ana Carolina Ibarra. No sé, Ana Carolina, si quieres que lea tu pregunta o tú la dices. Como tú quieras, Gaby, muchas gracias y muchas gracias a Catherine por Adelante, ese libro. la doctora Ana Carolina Ibarra de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Adelante, Ana Carolina. Gracias, Gaby. Bueno, felicitar desde luego a Catherine, cuyo libro hubiéramos querido apoyar en Históricas, pero que el mejor camino fue Grano de Sal, y felizmente pues tenemos la traducción en nuestras manos. Dobles felicidades, Catherine. Y luego, pues por supuesto, una inquietud después de lo que ha sido reforzado aquí en las presentaciones y que ha sido pues de mucho interés, que es esta posibilidad de diálogo internacional que fortalece al movimiento y que lleva pues a buen éxito las propuestas de los derechos para las mujeres. Y la pregunta concreta es, ¿qué antecedentes hay en el siglo XIX que a veces parecen tan aisladas cada una de las búsquedas de muchas mujeres? Y que tomo por bien esta recomendación de evitar narrativas heroicas, pero a veces parecen heroicas tan aisladas algunas, sobre todo a principios del siglo XIX. ¿Dónde localizas tú que viene ese ímpetu o es un fenómeno siglo XX? Muchísimas gracias, Ana Carolina, y muchas gracias por todo tu apoyo de mi obra. Creo que sí, en el siglo XIX creo que había mujeres en América Latina, en partes de América Latina, estaban empezando a tener un poco más acceso a educación, y hubo una circulación en algunas esferas de ideas sobre la educación de la mujer y de sus derechos. También redes de mujeres anarquistas
también son fuentes de el intercambio internacional y también ideas radicales sobre los derechos de las mujeres y el trabajo de mujeres. Y en términos de la idea de América Latina como una entidad, creo que la guerra en Cuba contra España y también en los Estados Unidos la guerra con México y la absorción de tanto tierra de México y incorporación en los Estados Unidos fue una fuente de antiimperialismo que fue una parte importante de este concepto de una entidad regional de América Latina. Creo que en el siglo XX, mujeres en diferentes partes de América Latina tenían más acceso a educación y cambios en la región favorecen el surgimiento de los primeros grupos formales de feminismo liberal que tenían esperanzas para derechos políticos como el sufragio y derechos civiles. Espero que yo he respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Ana Carolina. Muchas gracias, Catherine. Claro. Gracias, Ana Carolina. Ahora tenemos otras intervenciones, otras preguntas. Voy a leer algunas preguntas y después le voy a dar, le doy la palabra primero a la doctora Verónica Ollón, que es coorganizadora desde el Colegio de Michoacán. Verónica, pues adelante. Hola, no sé si me escuchan bien y me ven bien. Te escuchamos y te vemos. La doctora Verónica Ollón es historiadora de la izquierda, de las mujeres comunistas, y es un gusto que nos acompañe ahora. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me costó mucho trabajo entrar, pero gracias a Martín Humberto lo logramos que estoy. Tenemos que poner en un diálogo tremendo tú y yo al hablar de mujeres. Solamente por ahí te encontraste a Cuca García, a la famosa Cuca García, secretaria general del Frente Único por los Derechos de la Mujer. Creo que te debo de enviar mi libro. Hice una biografía de Cuca García, repartido a mucha gente, y de ahí se va a desprender un diálogo muy interesante y muy rico contigo. Por otro lado, hablando de mujeres de izquierda, también he trabajado a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIM, para la posguerra, en los años 50 y 60. Porque además de mujeres comunistas que ya no creían mucho en su dirigencia, por supuesto masculina, del Partido Comunista, las mujeres de izquierda, progresistas y de distintas corrientes políticas, a la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que tuvo una presencia, una relevancia muy interesante en el... Bueno, creo que el internet
en Zamora, Michoacán, no nos está ayudando, en Jacona, perdón. Esto, ¿no? Comentarte si has tenido diálogo y conoces el trabajo y la obra de Manuel Ramírez Chicharro, que creo que sí, porque yo le escribí y me dijo que sí, él conocía tu libro. Entonces, pues me congratulo y les agradezco a todas y todos pues estar en este seminario que es extraordinario y que nos da para un diálogo muy rico. Muchísimas gracias, Caterina. Muchísimas gracias. Soy admiradora de su trabajo también y me encantaría leer tu libro sobre Cuca García. Yo pide a mis amigos en México para buscar y encontrar el libro para mí y ellos no lo encontraron porque es tanto popular. Pero sí, Manuel es un amigo mío y me encantaría estar en conversación contigo y voy a escribir a usted. Muchas gracias. sí, nos surge una reedición del libro de Verónica Oiquión sobre Cuca García. Editoras, editores, necesitamos Ya, un ya se está planeando, Gabriela, ya se está planeando lentamente, porque Ajá. la pandemia nos ha retrasado mucho, pero ya hay una propuesta muy en firme de parte del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, que junto con el Colegio de San Luis y mi casa de qué trabajo, bueno. el Colegio de Michoacán, van a hacer una segunda edición de Cuca García. Pero para Catherine, inmediatamente hoy te envío el PDF de la obra. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos antes de darle la palabra a la doctora Margarita Vázquez Montaño del Colegio Mexiquense. Abril Adriana Álvarez nos dice que muchas gracias por la invitación. Qué interesante aportación de Catherine Marino, que el feminismo amerita una historia nueva contada por mujeres. El género no es igual en todas partes ni en las mismas épocas. Este abordaje me hizo recordar lo que propone John Scott, considerar una metodología que involucra las tres categorías. Las tres categorías, lo que es la clase social, raza y el género, pero una redefinición y ampliación del significado histórico. Después tenemos una pregunta de Grecia Concepción Amaro a todo mundo. Doctora Marino, tenemos que aprender ¿qué tenemos que aprender las mujeres del siglo XIX de las mujeres del siglo XX, que hace falta? Muchas gracias, felicidades y saludo desde la Universidad de Hidalgo. Ana María Cofiño dice, el libro, queridas camaradas, Historias Iberoamericanas de Mujeres Comunistas de Adriana Balobra y Mercedes Yusta, es un texto valioso también. Sí, es un libro donde, dicho sea de paso, la doctora Oiquión tiene un capítulo sobre las mujeres comunistas en México. Bueno, pues tenemos muchas conversaciones, muchas observaciones muy interesantes y sí estamos en proceso de leer, de escribir una nueva historia del país, de América Latina, donde el feminismo no esté relegado y todas, todos y todes estamos en ese esfuerzo. Está aquí el doctor Martín H. González, el doctor Saúl Espino Armendáriz, mencionaron a
el doctor Chicharro. Este es un esfuerzo pues muy grande para reescribir la historia de género y de la sexualidad. Bueno, Margarita Vázquez Montaño, profesora investigadora del Colegio Mexiquense y coorganizadora del seminario. Adelante, Magali. Muchas gracias, Gabriela. Pues antes que nada, felicitar a Catherine, lo sigo leyendo, y creo que es un libro que al menos desde mi perspectiva y desde los estudios que estoy haciendo, bueno, yo estoy estudiando a mujeres estadounidenses en México ligadas al Frente Popular, y creo que ha sido muy aleccionador, ¿no? Leer tu investigación, sobre todo de esa parte que en particular me interesa, que tiene que ver con los frentes populares. Y cuando hacías ahorita esta reflexión, ¿no? De cómo quizá en el siglo XIX podemos ver estos antecedentes, ¿no? De organización y de activismo, o de un proceso, ¿no? En donde las mujeres están como creando o consolidando un pensamiento, una idea en torno al panamericanismo y demás. Pensaba qué tan importante es como el tema, digo, a mí me interesa mucho el asunto de los socialismos, sobre todo porque al menos en Estados Unidos y a partir de lo que yo he estudiado con estas mujeres, creo que es muy importante porque es la base en donde ellas van a reconocer ciertos conceptos, ideas en torno al antiimperialismo, por ejemplo, ¿no? Y creo que digamos, hacer estas conexiones también de mujeres estadounidenses ligadas a las izquierdas, vinculadas en este caso al Frente Popular, creo que también permitiría como conectar justamente a ese espacio que es Estados Unidos desde dinámicas que tienen lugar en las fronteras, por ejemplo, ¿no? Con estas otras mujeres que también están ligadas, ¿no? Al movimiento del Frente Popular, y sobre todo a mí me encanta como algunas investigaciones de la historiografía estadounidense en donde se entiende el Frente Popular como un movimiento muy complejo, ¿no? Y muy amplio y muy diverso, en donde la presencia de diferentes personajes con posturas ideológicas y políticas son, digamos, es un abanico, ¿no? Y que al final de cuentas conectan en ciertos objetivos, y eso me parece como muy, muy interesante a partir también de lo que tú haces desde la perspectiva latinoamericana en particular. Y recuerdo mucho la introducción de Gaby ahorita, ¿no? Cómo hay muchas interesadas en el asunto de lo transnacional, ¿no? O lo transfronterizo. Y quería preguntarte, sobre todo para nuestros estudiantes, digamos, ¿qué elementos metodológicos nos podrías, o sea, qué nos podrías ofrecer de cómo es el abordaje de lo transnacional, ¿no? O sea, ya hablaba Saúl también en sus comentarios de la importancia de estas fuentes, ¿no? Que están en diferentes espacios nacionales, ¿no? Pero que en realidad las fuentes nos hablan de, digamos, rompimientos de lo nacional, ¿no? Por estas conexiones que se dan entre diferentes figuras. Pero, digamos, ¿cómo es ese abordaje? ¿Cómo es esa mirada, ¿no? Desde lo transnacional y sobre todo desde tu propia experiencia, ¿no? Como historiadora que está mirando más allá justamente de ese espacio nacional y que busca conectar estas historias pues complejas, ¿no? Incluso hasta de debates, de disputas, ¿no? De encuentros, que parece muy, muy interesante porque abona a estas complicaciones que a veces no entendemos del feminismo actual, ¿no? Creemos que estas disputas ideológicas, estos conflictos que hoy en día vemos, en realidad están presentes en esa historia del feminismo que se tiene que, quizá, como bien decía Gaby, reescribir, ¿no? Con todas sus complejidades y con todas sus ambigüedades. Entonces, felicidades, yo estoy fascinada con el libro y pues nada, muchas gracias por aceptar estar acá. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, Margarita. Me agradezco mucho tus palabras. Sí, creo que las historias del Frente Popular son muy importantes y también fue una época de muchas colaboraciones y vínculos internacionales y transnacionales, como tú dices, y creo que
las ideológicas de socialismo también y antiimperialismo fueron muy importantes a esta visión de un mundo global que no estaba limitada por los límites de una nación, y también los crisis de los años 30 y 40 también impulsaban una visión más global. Y creo que México tiene un lugar muy importante en esta época porque refugiadas de la guerra civil en España estaban en México, uno de los lugares únicos donde abrieron sus puertas a estas refugiadas. Y mi libro no está sobre este tema, pero estoy haciendo investigaciones más sobre esta época y estoy muy interesada en los movimientos entre feministas antifascistas en Europa y en México y otras partes de América Latina. Así que creo que en México hay fuentes muy ricos de historia transnacional. Hay archivos de feministas y mujeres de España en México que tiene correspondencia con personas en otras partes del mundo. Y también México ha sido una fuente muy importante a esta concepción de América Latina con su revolución muy importante, y fue una catalizadora de ideas feministas y de un feminismo muy amplio que incluye derechos laborales y sociales y políticos y civiles. Así que creo que estudiantes en México tienen fuertes muy ricos de historia transnacional en su país. Gracias. Gracias, Catherine. El doctor Martín H. González, pilar de este seminario, postdoctorante en el Centro de Estudios de Género y profesor en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Adelante, Martín. Sí, antes de cederte el micrófono, pues sí, el colegio tiene este Centro de Estudios Internacionales que estudian, que forman y estudian a la diplomacia. Espero que este video circule entre estudiantes y profesores de nuestro querido CEI. Adelante, Martín. Muchas gracias, sí, pues muchas gracias a Catherine Marino por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por responder tan amablemente a nuestros mensajes y a nuestras invitaciones. Y bueno, además de decirle que pues disfruté mucho el libro y que me parece una lectura muy, muy agradable, que además pues seguro se desprende de su propia pluma y de su propia escritura, pero también de lo que notoriamente es una muy buena traducción en esta edición. Digamos, al margen de eso, yo quería preguntarle un poco más sobre el proceso de investigación. No puedo evitar recordar y referirme a algo que mencionas tú en tu libro sobre los archivos de Berta Lutz que se perdieron en el incendio del Museo Nacional de Brasil en 2018. Me parece pues muy impactante leerlo, y creo que pues es un acontecimiento que pues nos hace pensar mucho en la fragilidad pues de nuestro entendimiento del pasado, ¿no? Y del gran valor que tiene además el trabajo de investigación y la elaboración de estos relatos históricos también para
para preservar ese entendimiento, ¿no? Para darle continuidad al entendimiento y para ir como pues resarciendo lo que se va perdiendo en la historia. Vivimos además perpetuamente, creo yo, como en un constante como cuestionamiento o incluso a veces hasta escrutinio del trabajo de investigación, de la labor que requiere, del presupuesto que requiere hacer un trabajo de investigación de estas dimensiones. Aunque a veces, digamos, esto se agudiza un poco más, poco menos, creo que es algo que no se suele mencionar, que cuesta, digamos, presupuesto, ¿no? Imagino que un trabajo de investigación como el tuyo, pues costó pues mucho también dinero en forma de becas y de financiamiento que ganaste seguramente a pulso, muy merecidamente, y pues el resultado final lo comprueba, ¿no? Entonces yo en ese sentido te quería preguntar, pues te quería pedir que nos explicaras un poco más sobre cuál fue el proceso del trabajo de investigación, sobre cómo lo lograste, cuánto tiempo tardaste, cuántos años de trabajo hay en este libro también, porque creo que eso es algo que luego también para nuestros estudiantes pues sirve para dimensionar el esfuerzo que hay detrás de un libro como este, que además implica pues consultar archivos en sitios tan distintos. Sí, muchísimas gracias, Martín. Oh, disculpas. Adelante, Catherine. Gracias. Sí, muchas gracias por tus puntos muy buenos. Tuve el privilegio a asistir a Stanford por mi escuela postgraduo y yo apliqué a fuentes de dinero en la universidad diferentes para ir a estos archivos. Fue un proceso de 11 años. Empecé la escuela postgrado en 2007 y el libro fue publicado hace 3 años. Así que fue un tiempo largo y también yo estaba enseñando en la universidad también cuando estaba haciendo investigaciones y escribiendo. Pero sí tuve privilegios para que hice posible, que hace posible escribir y hacer investigaciones en muchas partes diferentes. Cuando estoy pensando sobre cómo escribir y hacer investigaciones por otro libro, no quiero reproducir tanto trabajo, pero creo que hay más formas de fuentes y archivos que han sido digitalizados, especialmente en los años de pandemia. Creo que también necesitamos colaborar más como historiadoras con una otra y compartir fuentes con una otra en diferentes partes y trato de compartir con mis colegas en Argentina, por ejemplo, y otras partes de América Latina y Panamá. Comparto mis fuentes, archivos, especialmente de los Estados Unidos, con mis colegas allí. Pero sí, es un proceso difícil y necesita dinero y tiempo para hacer una obra muy transnacional. Y
y hay desafíos que Saúl mencionaba también en hacer estas investigaciones. No sé si he preguntado tus preguntas, pero muchas gracias, Martín. La profesora Margarita Vázquez. Sí, nada más un comentario, es que, digo, Catherine yo creo que ha de tener el récord, ¿no? De lugares visitados, pero digo, pienso como en la experiencia que hemos tenido, no sé, pienso en Saúl, en Martín, ¿no? Que tuvimos que movernos para hacer nuestra tesis doctoral, pero eso es muy interesante como desde la perspectiva como de la historiadora, el historiador, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también se tiene que vivir o experimentar esa movilidad quizá de las cartas, ¿no? Y de las y los personajes. Y eso creo que también abona como a la experiencia como mucho más subjetiva, ¿no? Del historiador frente o de la historiadora frente a la investigación, ¿no? Que realiza, que además, pues, no es un año, no son dos, quizás son más, y que creo que tiene que ver también con esta forma en la que nos relacionamos, ¿no? Con nuestra investigación y cómo también luego existen como estas empatías, ¿no? Muy profundas con lo que estudiamos. Y en ese sentido, como que me nace como preguntarte este asunto de cómo experimentaste ese proceso de investigación, ¿no? La movilidad, cuáles fueron los retos, ¿no? Que implicó, no sé, el idioma, pienso, no sé, a veces luego eso se vuelven o limitantes o no, pero no sé, preguntarte cuáles fueron los retos, ¿no? Quizá las dificultades o cosas que resultaron bastante sencillas en ese proceso de investigación, ¿no? Que implica visitar archivos en diferentes países, ¿no? No sé, Sí. que nos platicaras un poco al respecto. Sí, gracias. Cada lugar fue muy diferente y el proceso en Cuba, por ejemplo, en una investigadora de los Estados Unidos fue muy, muy única y diferente. Yo tenía tener una visa académica para viajar a Cuba y entonces necesitaba la ayuda de una amiga, la historiadora Marel García. Ella es una historiadora grande de mujeres en Cuba y ella me abrió sus puertas a mí y me ayudó mucho en darme acceso a archivos en La Habana y también en los Estados Unidos, Kaylin Stoner, una historiadora de Cuba, me introdujo a Marel García. Y en todas partes de mis investigaciones, la ayuda y aporte de historiadoras en los Estados Unidos y en América Latina, las historiadoras del feminismo me ayudaban y me ayudaron muchísimo y mi proyecto no ha sido posible sin su ayuda y consejo y introducciones. Christine Eric, por ejemplo, me habló por teléfono y me dio mucha información sobre los archivos de Paulina Luisi en Montevideo. Y los archivos de Berta Lutz que Martín mencionó, hay dos archivos, uno de los archivos, y el archivo más grande es en el Archivo Nacional y todavía existe, afortunadamente, pero no estaba abierto a investigadores hasta 2000,
10 o no me recordando, pero cuando estaba en escuela postgrado, su archivo estaba cerrado y solo estaba abierto cuando hace 3 o 4 años y fui en ese momento a Río de Janeiro para hacer investigaciones allí y allí tuve la ayuda de un asistente de investigaciones que habla inglés y portugués, porque mi portugués es muy mal, pero tenía la ayuda de ella y trabajamos juntas para hacer investigaciones en los archivos de Berta Lutz. Así que en cada momento necesité ayuda de otras personas y de becas de dinero y también introducciones y también la ayuda de los archiveros y las personas en estos archivos que me ayudaban mucho. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Veo que la conversación se ha ido por un tema muy interesante y muy importante porque vemos un libro ya terminado, acabado, y no nos imaginamos pues todo lo que implica en trabajo, como que estamos descorporizando el trabajo de la investigadora, ¿no? Como si no hubiera una personita o personota ahí tratando de entender otros idiomas, tratando de conseguir PDFs, tratando de, en fin, desplazarse, ¿no? Entonces creo que es un afán de hacer de situar a la investigadora, el investigador, pues en su cuerpo, en su escritorio, en sus prejuicios, en todo para poder emprender una investigación y terminarla, un trabajo de esta naturaleza. Tengo una pregunta, pero antes de eso voy a leer lo que tenemos aquí de parte de Tania S. Felicidades, doctora Marino. Me encanta la propuesta de ver al feminismo latinoamericano como un feminismo conectado. Los nombres de las feministas mencionadas en el texto abren caminos para la investigación de todas aquellas ocultas que también estaban luchando en favor de las mujeres. Después, Paloma Rodríguez nos dice, es interesante la importancia que se mencionó del feminismo en Chile y México en los años 30. Me hace pensar en el fuerte movimiento feminista actual en esos países y su influencia en latinoamericana. La profesora Sonia Pérez Toledo de la Universidad de Iztapalapa, gracias por la aportación a la Academia de los Movimientos Feministas y a la historia de la humanidad. Y bueno, veo que sí, que el libro de Catherine Marino tiene la palabra derechos humanos en el título. O sea, es un libro de feminismo y derechos humanos. Esto y es uno de los temas que creo que no ha salido a colación hoy. Y pues ya que tengo el micrófono, quisiera preguntarle a Catherine Marino sobre esto, feminismo y derechos humanos en la historia. Tú estás haciendo un estudio de los años, pues, 20, 30 de los frentes únicos. ¿Cómo se relaciona, cómo se entiende los conceptos de feminismo, feminismos y derechos humanos en tu trabajo y cómo tu investigación nos ayuda a pensar en derechos humanos? Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que hay 2 formas en que veo estas vínculos con derechos humanos internacionales. Y el primero es que la Comisión Interamericana de Mujeres era la primera organización intergubernamental por
mujeres y para mujeres, y creo que sus tratados de derechos iguales por derechos de la mujer fueron una innovación en derecho internacional, porque fue la primer tipo de tratado internacional como su tipo que propuso derechos de individuos en derecho internacional y estos tratados por los derechos de la mujer y de los derechos de nacionalidad de la mujer fueron muy influyentes en la Unión Panamericana, pero también en la Liga de Naciones y entonces en la obra y esfuerzos de las mujeres que fueron de América Latina, que fueron delegadas de sus naciones en 1945 en la reunión que creaba las Naciones Unidas. Y estas mujeres propusieron estos conceptos internacionales de derechos de la mujer en la Carta de las Naciones Unidas y propusieron lo que hicieron la Comisión por la eliminación de discriminación de las mujeres que existe hoy. Pero también en los años 30 y 40, estas feministas estaban involucradas en conversaciones más grandes y amplias con otros grupos antifascistas que estaban utilizando el lenguaje de derechos humanos. Derechos por todos sin distinción de raza, sexo, clase, nación, religión. Y también estos grupos estaban, y especialmente de México, Cuba y Chile, estaban introduciendo este lenguaje en congresos internacionales, como en el Congreso de Lima y en Chapultepec en 1938 y 1945. Estos delegados estaban introduciendo este lenguaje de derechos humanos en congresos internacionales por los primeros tiempos. Y así que por estas dos razones creo que hay que feministas de América Latina estaban a la vanguardia en la creación de derechos humanos internacionales. Muchas gracias, Catherine Marino. Me interesó mucho tu más reciente intervención porque creo que no solo contribuye a ver la historia del feminismo, sino es algo más amplio, está replanteando la manera como entendemos la historia de los derechos humanos. Y es porque los derechos humanos, pues como que se ven así, con esta abstracción de lo humano sin perder de vista, pues de nuevo la corporalidad, esto surge de las reuniones de la Comisión Interamericana de Mujeres y que las y los historiadores de los derechos humanos como que este lado pues lo han pasado por alto y esto tiene una repercusión más allá de los estudios de la historia del feminismo, sino de la historia de los derechos humanos. Y para llevar agua a mi molino, también diría yo de la historia de la Revolución Mexicana, que de repente se ve vista desde lo que está haciendo Catherine Marino, creo que digo, pues es que aquí
Margarita Robles de Mendoza, pues venía de la Revolución Mexicana y de la discusión de los derechos económicos y sociales que se dieron en la Revolución Mexicana. Ahí hay algo que todavía no logró articular de cómo esta, o sea, cómo los derechos sociales, pues que fueron los constitucionalistas que llevaron a la discusión, esto permea esta participación en las comisiones interamericanas. Y mi internet ya está fallando, creo. No, ya regresé. Y es algo bueno para pensar y profundizar sobre Margarita Robles de Mendoza. Espero que Leti nos traiga mucho sobre doña Margarita, Robles de Mendoza, que voy a recordar una anécdota de ella, que cuando cuando estuvo en Uruguay, y creo que esto lo sacó Sarah Buck, que ella decía que a su marido le pusieran el Robles de Mendoza. Eso se me hace pues una cosa muy chistosa, ¿no? Y era muy atrabancada, ya pensando, es la impresión que yo tengo en los pocos documentos que he encontrado de ella, era pues lanzadísima. Y bueno, adelante, Leti, ¿quieres decir algo? Sí, aparte de que sí coincido con que Margarita es un personaje muy particular, hay una constancia que le quedó a deber lo del hotel a Minerva Bernardino, creo que no sé si lo tiene ahí Catherine o dónde lo leí, pero porque no le dio el gobierno los viáticos, también llegó a Cuba tarde, en fin. Pero iba a decir que justamente yo había comentado cómo hay relación en lucha de derechos, no solo por el sufragio, sino los otros derechos, pero también quiero decirles que en mis investigaciones lo que he encontrado es que lo que hemos atribuido a los constituyentes mexicanos en materia de derechos laborales no es mérito nuestro. La historia es que lo tomamos de la OIT ya recién creada y de las conquistas que había en Europa. Nosotros lo trajimos a la Constitución, o sea, nosotros los constitucionalizamos, pero los derechos ya estaban plasmados en el derecho internacional. Muchas gracias por tu intervención, Leticia. Sí, uno se pregunta cómo los constitucionalistas el 5 de febrero, bueno, entre 16 y 17, de dónde elaboraron, cuáles eran sus contactos, cómo pensaron los derechos sociales, y el marco transnacional que estamos discutiendo, pues abre muchos, nos complejiza la historia de los derechos sociales de la Revolución Mexicana, que aquí se adaptaron, se transformaron, se reelaboraron en relación con los movimientos populares de los campesinos y de los trabajadores en los álgidos años 14, 15, que para aquí son muy intensos, y cómo los constituyentes pues juntaron toda esta amalgama. Sí, ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Perdón, antes de darte la palabra, Catherine, ya casi para terminar, y a Saúl por si quiere comentar algo, a Martín, voy a leer algo por aquí. Gloria Romero nos dice: el capitalismo ha crecido a grado ya no tan tolerable. Por esa misma razón, las mujeres americanas de Estados Unidos hacia el sur, pienso que ya no deberíamos seguir divididas entre socialistas, comunistas o capitalistas, sino salir de esas etiquetas que muchas veces, al menos entre las mujeres, nos estorban para unirnos a forjar una nueva manera de dirección de nuestra sociedad. Pero no sé qué podrían opinar las y los participantes acerca de esta especie de sublimación social femenina más allá de los bloques políticos. Después tenemos una pregunta
de Bea Rodríguez, que nos dice: buenas tardes, yo pregunté sobre la ONU y derechos humanos, más arriba también. Soy Vanessa, profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Agradezco enormemente todo el aporte de Catherine Marino con su gran libro y por sus comentarios en este seminario. Entonces, concretamente es la ONU y los derechos humanos, Catherine. Muchísimas gracias por estos comentarios y preguntas. Sobre la ONU, creo que es la culminación de este movimiento panamericano. En mi libro, el capítulo último es sobre la creación de ONU y cómo este grupo de mujeres de América Latina, Berta Lutz de Brasil, Amalia Castillo de Ledón de México, Minerva Bernardino de la República Dominicana y también feministas de Uruguay y otros lugares trabajaban juntas para impulsar los derechos de la mujer y también derechos humanos en la Carta de la ONU. Y ellas lo hicieron con las obstrucciones de mujeres de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en esta conferencia. Las delegadas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, sus objeciones fueron que los derechos de las mujeres eran demasiado divisivos o no lo suficientemente importante como para incluirlos en la Carta de ONU. Así que este movimiento y sus acciones de este grupo de feministas americanas estaban de suma importancia. Sin estas mujeres no tenemos las palabras en la Carta de ONU sobre los derechos de la mujer y también estas mujeres estaban muy importantes al concepto de derechos humanos y en la conferencia de San Francisco trabajaban con otros grupos no gubernamentales y también con los países pequeños que fueron los más entusiasmos por derechos humanos. La delegación de los Estados Unidos no querían que la Carta incluye las promesas por derechos humanos. Y por estas razones creo que las mujeres de América Latina y este movimiento feminista estuvieron a la vanguardia del feminismo global y también de derechos humanos. Si tenga más preguntas sobre ONU, estoy feliz para responder más, pero no sé si Gabriela quiere añadir algo. Ok, casi estamos por llegar al final de la sesión. Sí es un tema muy importante, el asunto de la ONU, y de Amalia de Castillo Ledón, que he tenido oportunidad de leer algunos materiales y publicarlos. Pero lo que estamos hablando del libro de Catherine Marino, algo que fue muy impactante para mí y casi que con esto terminaremos, es la manera como Doro Esteban se quedó con, como el archivo de, se llama Doris Stevens, recientemente estaba pues confiscado, o sea, no tenía, ella se quedó con el archivo de la Comisión Interamericana de Mujeres, pues así en su casa prácticamente, o sea, haciendo de nuevo, llevando
a lo material, una postura imperialista. Yo me quedo con todo esto de la Comisión Interamericana y me lo guardo en mi casa. Incluso su sucesión, pues se quedó con el archivo su marido, creo, y hasta recientemente estuvo accesible para la investigación en la Universidad de Harvard. Y bueno, pues ya para terminar, creo que es muy importante lo que hemos hablado aquí del acceso a la investigación, a los archivos, de cómo sin esta materia prima de los documentos y sin la posibilidad de consultar los documentos, lo que, como decía el doctor Romero, se traduce en becas, en tiempo para hacer la investigación, quizá ahora menos en viajes, porque podemos hacer mucho de esta manera, pero bueno, sigue siendo importante poder tener acceso a los documentos y dedicar el tiempo para revisarlos, para investigar en distintas partes del mundo. Quiero, bueno, ya así terminar cuando tenemos 50 personas conectadas. Que ha sido una alegría y un desafío muy, muy grande, un desafío organizativo. Gracias, Martín, gracias a las coorganizadoras del Colegio de Michoacán, del Colegio Mexiquense, y a todos ustedes por estar aquí. Las sesiones del seminario se suben a la página del Centro de Estudios de Género, que está en su primer año de vida en el Colegio de México. Todas las sesiones están accesibles y todavía este semestre tenemos 2 sesiones más. Todo el año lo hemos dedicado a conversar sobre publicaciones recientes, libros que han aparecido en los últimos años, en los 2 años. Para la próxima sesión tendremos la discusión sobre un libro de la doctora Mila Davasant, que es una fuente. Aquí hemos estado hablando de los archivos y del acceso a este tipo de materiales, pero la doctora Davasant nos editó, ya hablaremos de esto, un diario de personal de su mamá. Entonces, Martín, si tienes la fecha de la próxima sesión, porque no la tengo en la mente ni a mano. Sí, por supuesto. La siguiente sesión va a ser el 1 de abril y vamos a contar con la presencia de la autora, bueno, de la compiladora y autora del estudio introductorio de esta fuente, y también con los comentarios de María Teresa Fernández Aceves, de Ciesas Occidente, y de Sara Luna Elizarrarás, del Ciesas Ciudad de México. Y pues va a moderar nuestra colega Margarita Vázquez. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos mucho interés, muchos comentarios, pero llegamos al final de la sesión de hoy y no queda más que despedirnos, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a todas y todos, y un gusto verlos a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Qué gusto. Chao. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.